Primera de Timoteo 4, versículos 1 al 5. Después de hacer el domingo pasado una pausa en nuestro estudio de Timoteo, ahora vamos a continuar con esta carta de Pablo a su hijo amado en la fe, a su discípulo en la fe, a este pastor joven que estaba en una ciudad llamada Éfeso. Y Pablo le escribe lo siguiente en estos versículos. Primera de Timoteo 4, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Seguramente has escuchado, has visto o has comido los famosos Corn Flakes de Kellogg's. ¿Sí te suena ese nombre? Se lo enseñé a mi hijo en una foto y me dijo, sí, lo he visto en Costco. Es un cereal muy famoso de unas hojuelas de maíz que muchas familias usan en sus desayunos o algunos ya tarde en la noche. Y no quiero arruinarte tu cereal, pero quiero contarte la historia de cómo fueron creados y las razones por las que fueron creados. El creador de estas hojuelas de maíz vivió a finales de los 1800 y principios de los 1900. Se llamó John Harvey Kellogg. Él era médico de un sanatorio en el estado de Michigan, en Estados Unidos, y desarrolló los copos de maíz que ahora se venden como el cereal, junto con su hermano, en el año 1894. Ya hace más de 130 años. Y escuchen esto, su propósito era mejorar la dieta de los pacientes en el sanatorio para que ellos no tuvieran deseos sexuales. ¿Quién hubiera imaginado que un cereal tuviera que ver con deseos sexuales, cierto? Lo que él quería hacer con este cereal era controlar los impulsos sexuales de sus pacientes en el sanatorio. Este hombre creía que una dieta blanda y sin carne podía ayudar a reducir el deseo sexual y los pecados sexuales. Y los copos de maíz originales eran sin azúcar, insípidos intencionalmente, porque él pensaba que los alimentos sabrosos o condimentados aumentaban el deseo sexual. Y luego su hermano se separó de él y le puso azúcar a la cosa para que supiera mejor. Pero ese es el inicio del famoso cereal. ¿Por qué te cuento esta historia tan extraña? Porque los seres humanos siempre hemos querido solucionar el problema del pecado en el corazón con remedios externos, con remedios de afuera. No reconocemos que el problema está dentro de nosotros, entonces lo que hacemos es querer cambiar algo fuera de nosotros, como la dieta, por ejemplo, pero remedios externos o superficiales nunca funcionan para combatir los deseos pecaminosos del corazón caído del ser humano. En lugar de reconocer nuestra bancarrota espiritual y venir a Dios y decir, sálvame por la obra de Cristo, sálvame, regálame la salvación que has prometido a los que creen en Jesús, en lugar de hacer eso, pensamos que cambiando dieta o negándonos ciertos placeres podemos calmar nuestra conciencia y sentirnos bien con nosotros mismos o sentirnos bien delante de Dios. Pensamos que con eso vamos a calmar nuestra conciencia, vamos a aplacar lo que nos acusa desde nuestro interior, y esas son mentiras de Satanás. Nada fuera de nosotros puede solucionar
el problema de nuestro corazón, solamente Cristo Jesús y su evangelio. Y eso se ha enseñado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y Pablo lo sabía porque estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo era pastor. En esa iglesia, en Éfeso, habían falsos maestros que enseñaban que para que las personas estuvieran bien con Dios y bien con ellas mismas, debían dejar de comer ciertas comidas y no debían casarse. Entonces, lo que estos falsos maestros estaban haciendo era negar que la creación de Dios es buena. Ellos decían, hay algo malo en la creación y debemos negar eso. Y ese era un gran problema. No tiene nada de malo quedarse soltero voluntariamente y evitar ese camino en la vida, casarse. Jesús fue soltero, el apóstol Pablo no estaba casado cuando se convirtió y realizó su ministerio, pero no hay algo malo en evitar ciertos alimentos, en hacer dietas, especialmente este principio de año, ¿cierto? ¿Cuántos ya tienen sus dietas comenzadas? ¿O las quieren comenzar mañana? Pues después del recalentado y todo lo demás. Obviamente, ¿cierto? Cuando ya se acaben todos los chocolates que te regalaron de Navidad y fin de año. Ahí comenzamos la dieta. No hay nada malo en evitar ciertas comidas. El problema es que eso no soluciona la condición de tu corazón. Eso no te pone en paz con Dios. Eso no te va a traer paz a ti en tu corazón. Este sermón se titula Mentiras y verdades sobre la buena creación de Dios. Y vamos a separar este sermón en 3 puntos. El primero vamos a hablar del origen de esas mentiras. El segundo punto es las mentiras en sí mismas. ¿Qué mentiras estaban diciendo en Éfeso y se siguen diciendo hoy en día? Y el tercer punto es las verdades sobre la buena creación de Dios. Entonces, para entender un poquito más estos versículos, mis hermanos, tenemos que recordar que 1 Timoteo 4, 1 al 5 no está escrito en un vacío. Se escribió después de ciertas palabras y antes de otras palabras. Está ahí en medio de esta carta. Entonces Pablo, ¿qué acaba de decirle a Timoteo? Le acaba de explicar que la iglesia es la defensora y proclamadora de la verdad. Esa es la tarea de la iglesia. Nosotros no somos un club que se reúne de amigos que la pasan bien un rato y después se van. No es un partido de las Chivas esto, ¿sí? No somos aficionados que nos vemos cada partido y después nos vamos. No, la iglesia es, dice Pablo en 1 Timoteo 3, versículo 14 al 16, columna y sostén de la verdad. Nosotros sostenemos la verdad para que el mundo la vea. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, la verdad específica de la que Pablo está hablando es el evangelio de Cristo. Cristo Jesús vino al mundo, dio su vida en una cruz, después de vivir una vida perfecta, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, y todo el que se arrepiente de sus pecados y cree en Él, en su obra, es perdonado por Dios. Y eso es lo que la iglesia presenta ante el mundo. Eso es lo que la iglesia proclama. Y ahí Pablo lo menciona en un canto que se entonaba en los primeros siglos de la iglesia, en el versículo 16, 1 Timoteo 3:16. Cristo fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido de arriba en gloria. Eso es lo que han creído los cristianos verdaderos a lo largo de toda la historia, y esa es la verdad del evangelio. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, eso es lo que la iglesia hace. Presentar el evangelio y proclamar el evangelio y defender el evangelio. Eso es lo que la iglesia hace. Ese es el trabajo principal de la iglesia. Pero eso no es fácil, Timoteo, porque hay engañadores. Hay mentiras saliendo por todo el mundo. Y eso que Pablo no tenía redes sociales en el primer siglo. Este trabajo de Timoteo de presentar la verdad, este trabajo de la iglesia de presentar y defender la verdad no es fácil, porque hay enemigos de la verdad. Dice un comentarista, Robert Yarbrough, ciertamente en Éfeso Timoteo no debe hacerse ilusiones respecto a las dificultades que enfrentará el progreso del evangelio y la pureza de la iglesia.
Entonces Pablo dice, la iglesia presenta el evangelio, proclama el evangelio, defiende el evangelio, pero Timoteo recuerda que hay engañadores por ahí, que están hablando mentiras. Entonces veamos en primer lugar, mis hermanos, el origen de las mentiras sobre la buena creación de Dios. Versículo 1, 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. El Espíritu Santo, Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que nos reveló las Escrituras, Él dice claramente a través de los profetas en el Antiguo Testamento, Él dice claramente a través de toda su revelación en la Biblia, Él dice claramente una y otra vez, Él dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Toda la Biblia, mis hermanos, está llena de advertencia en contra de las mentiras de Satanás. Dios es el Dios de la verdad y Satanás es el padre de ¿qué, mis hermanos? De la mentira, y él está engañando a muchos y tiene mucho éxito, muchísimo éxito en su trabajo de engañar y esparcir la mentira. Mentiras acerca de todo, mis hermanos. Religiones que se levantan que son mentiras. Iglesias supuestamente cristianas que son lugares llenos de mentira. Programas en la televisión, películas que están diciéndote mentiras acerca del sexo, acerca de la comida, acerca de la apariencia física, acerca de la crianza de los hijos, acerca de del matrimonio, de ser esposo, esposa, acerca del trabajo, acerca del uso del tiempo. Hay mentiras de todo y para todo. Y eso se dice una y otra vez en la palabra de Dios. Casi no hay ninguna carta, ningún libro, ningún evangelio en el Nuevo Testamento que no mencione a falsos maestros, falsos hombres, falsas mujeres que están diciendo mentiras por aquí, por allá. Y los profetas del Antiguo Testamento, los verdaderos profetas, estaban sobrepasados por mucho por los falsos profetas. Y había muchos falsos profetas. Y en Deuteronomio Dios dice, ¿cómo puedes identificar a un falso profeta? Porque no se cumple lo que dice, no se cumple lo que promete. Entonces Dios te da maneras en que tú puedes evitar ser engañado. El Espíritu Santo dice claramente, sin lugar a dudas, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. En los últimos tiempos, ¿a qué se refiere esto? Bueno, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de los últimos tiempos o los últimos días. Y esos son los tiempos, mis hermanos, entre la venida y obra de Cristo y su ascensión y su segunda venida. O sea, desde que Jesús ascendió al cielo, terminando su obra, hasta que Jesús vuelva, estamos nosotros en los últimos tiempos. Pablo ya estaba en los últimos tiempos. En 2 de Timoteo 3, le dice Pablo a Timoteo que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, etc. Y luego le dice, a los tales evita. Primero le dice, en los últimos tiempos vendrán hombres así, y le dice, evítalos. Bueno, Pablo está diciendo, Timoteo, ya estamos en los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos. Y nosotros seguimos en los últimos tiempos, hasta que Cristo regrese por segunda vez. Y en estos tiempos, algunos se apartarán de la fe. La palabra apartar ahí significa abandonar, alejarse, renunciar, descartar, caer de lo que antes se creía. En otras traducciones, como en la Reina Valera, se usa la palabra apostatar. Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa eso? Esa palabra tan extraña. Bueno, es personas que afirmaban antes ser algo, pero que de un momento a otro decidieron dejar lo que antes afirmaban. Es como el aficionado de un equipo que de repente se pone la camisa del otro. ¿Sí conoces a alguno por ahí? ¿Sí conoces a alguno? Me imagino que debes conocer a alguno por ahí. Abandonó a su equipo, se apartó de su equipo. Bueno, estas personas hacen eso, pero con la fe cristiana. Yo era del equipo de Cristo y del Evangelio y de repente me pongo la camisa del enemigo. ¿Cómo así?
Ellos tomaron la decisión intencional y deliberada de dejar cierta posición o creencia. Jesús habló de ellos en Lucas 8. Esto ya lo hemos visto nosotros en nuestra serie de predicaciones de Lucas, cuando Jesús está contando una parábola de los terrenos. El sembrador sale a sembrar y regó la semilla, y hay 4 tipos de terrenos. Y un terreno es el terreno pedregoso. En Lucas 8:13 dice, aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra del evangelio con gozo, pero no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Otras versiones de la Biblia dicen, se apartan. O sea, como que dieron la impresión de que creyeron y como que, hey, sí, están metidos en esto. Y después se apartan. Esta semana estuve platicando con algunos hermanos de Simón el mago, en Hechos. Él dice ahí que creyó en Jesús, dice que se bautizó y después le dijo a los cristianos, les pago dinero para que me den el poder a mí de imponer las manos sobre la gente para que reciban el Espíritu Santo. O sea, seguía siendo brujo, pues. Bautizado, pero brujo. Dijo que creía, se bautizó, pero después reveló quién era. Fue alguien que profesó seguir a Cristo, pareció seguir a Cristo, pero luego negó a Cristo. Y esto es importante porque no es que fueron seguidores de Jesús y después dejaron de serlo. Eso no puede suceder. Un verdadero seguidor de Cristo perseverará hasta el final. Juan capítulo 10, Jesucristo dijo que sus ovejas oyen su voz y nadie las puede arrebatar de su mano. Nadie. Son sus ovejas, nadie se las quita. No es que sí eran y dejaron de ser, es que nunca fueron, aunque dieron la impresión de que sí eran. Primera de Juan 2:19 dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y esto se demostró perfectamente en el ministerio de Jesús, mis hermanos. Judas dio la impresión de que era un seguidor verdadero de Cristo, ¿cierto? Y a la hora de la hora, reveló su verdadera identidad. A los que les gustan las matemáticas, podemos decir que el 8.333% de los discípulos de Jesús abandonaron, apostataron, se apartaron. Y nos preguntamos, ¿por qué se apartan algunas personas de la fe, de Cristo, del Evangelio, de la verdad? Bueno, Pablo dice que se apartan prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Prestar atención significa dedicarse a algo, aferrarse a algo. Los que se apartan prestan atención ¿a qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya dijimos que Dios es verdad. Y Él habla siempre la verdad y Él jamás miente. Pero Satanás es el padre de la mentira y él siempre está mintiendo y engañando y torciendo la verdad. Y diciéndote a ti todos los días, todo el tiempo, con que Dios dijo, lo mismo que hizo con Eva. ¿De verdad tú crees en Dios? ¿De verdad tú crees la revelación de Dios? Satanás siempre está poniendo en duda la verdad y la revelación de Dios. Todas las mentiras en este mundo, en especial lo que tiene que ver con la salvación, la vida eterna, son doctrinas de demonios. Un comentarista dice que la palabra engañadores tiene relación con la imagen de un planeta errante, un planeta que no tiene una órbita. A los demonios se les llama engañadores porque hacen que los hombres anden errantes fuera de la órbita de la verdad, como planetas fuera de sus órbitas. Entonces muchas personas se alejan de Cristo porque Satanás está trabajando para engañar. Estas personas creen las mentiras de las religiones falsas. Y esto no es algo simplemente humano, sino es demoníaco. Cuando hay algo que se opone a Dios y a su verdad, viene de Satanás. Pero Satanás usa medios humanos para distribuir sus mentiras. Mira lo que sigue diciendo Pablo. Estas doctrinas de demonios llegan, versículo 2,
mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Son gente hipócrita que estaba en la iglesia de Éfeso. En Hechos 20, Pablo se despide de los pastores de Éfeso y les dice, yo no los voy a volver a ver. Ya nunca vuelvo a Éfeso. Pablo estaba seguro de eso. Y les dijo, de entre ustedes mismos, estos son hombres que Pablo llevó a Cristo, que Pablo enseñó, que Pablo discipuló, que Pablo preparó, que Pablo nombró como pastores en Éfeso. Y les dice, de entre ustedes mismos se van a levantar falsos maestros que van a engañar al rebaño. Y ahí estaban esos hombres. Se habían cumplido las palabras de Pablo. Ahí estaban estos hombres hipócritas, engañando gente. La palabra ahí hipócritas describe a personas que son como actores que interpretan papeles tan bien que sus palabras suenan a verdad. Suenan a verdad. Se presentan como piadosos seguidores de Jesús, de Cristo, pero en realidad son instrumentos del diablo. Son los que se miran muy lindos detrás de un púlpito, pero sonriendo te llevan al infierno con ellos. La tarea de Timoteo es difícil porque estas personas, estos mentirosos, no son fáciles de identificar, porque hablan suave, hablan bonito, hablan sofisticado y parece como que, hey, mira, tienen razón. Se escucha como conocedores de algo importante. Y Pablo le dice, son hipócritas, son mentirosos y ellos tienen cauterizada la conciencia. La conciencia, ya hemos hablado de la conciencia antes aquí entre nosotros, es un mecanismo que Dios puso en el interior de cada ser humano que nos indica lo que es bueno y lo que es malo. Nos avisa cuando cierta acción puede ser afirmada o condenada. La conciencia sirve para dirigir nuestro comportamiento. La conciencia nos alerta como las luces en el tablero del vehículo nos alertan que algo está mal en el vehículo. Llantas no tienen aire. Revisar el motor. Aceite está abajo. Eso es lo que hace la conciencia en el ser humano. Pero hay algunas personas que han aplastado y callado tanto su conciencia, la han destrozado haciendo tanto mal que esa conciencia ya no funciona. Es insensible la persona. La persona ya no le importa hacer daño, ir a la perdición eterna él mismo y llevar a otros con él. Ya no le importa. Aplicación. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida, mis hermanos? ¿Cómo aplicamos esto mañana lunes? ¿Cómo aplicamos esto durante la semana? Yo quiero aplicarlos recordándote que por toda la ciudad de Guadalajara hay tremendos letreros en terrenos y casas que dice, esta propiedad no está ¿en qué? En venta. Yo creo que de camino de casa aquí hay como unos 20. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay mucho fraude, ¿cierto? Y mucha gente cae en esos fraudes. Inventan unos documentos, inventan un proceso, inventan unas oficinas y ¡pum! Se te fueron todos tus ahorros de la vida comprando una propiedad que después llegas a reclamar y resulta que tenía otro dueño. Hermanos, este mundo está lleno de fraudes y de mentiras y de engaños. ¿Cuántas personas no han pagado casas o terrenos muy alegres solo para ir a reclamarlos después y resultó que fueron engañados? Y claro, es triste perder los ahorros de toda una vida, ¿cierto? En un engaño. Pero hay una situación mucho más triste. Perder tu alma en el infierno por creer una mentira acerca de Dios y acerca del Evangelio.
acerca de tu vida y acerca de tu eternidad. Perder dinero porque te engañaron es una gran pérdida, pero perder tu alma por creer una mentira es una pérdida que ya jamás la podrás recobrar. Satanás es el padre de la mentira y todos los días está intentando engañarte. Hermano, hermana, no creas todo lo que escuchas, ni aquí, ni de mí. Examínalo, por favor. Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 5, examínenlo todo y retengan ¿qué? Lo bueno. Si tú no crees en Jesús como tu Salvador, yo te pregunto, ¿en qué crees? ¿En qué crees? Si tú te dices ateo o agnóstico o de las religiones orientales, yo te hago un desafío. Pon a prueba tu creencia. Pon a prueba tu creencia. Y pregúntate, ¿es esto que creo mentira? Y no hay ninguna creencia, excepto el Evangelio, que pase esa prueba. No existe. Solo el Evangelio pasa la prueba de la verdad. Si tú no crees en Cristo como tu Salvador, yo te llamo a que tú evalúes si lo que crees es verdad. Y pongo mi vida de por medio de que si tú no crees en Cristo y crees en otra cosa, eso que crees es una mentira. Doy mi vida por eso. Y si tú ya crees en Jesús, eso no te hace exento de creer mentiras. Recuerda que Satanás, si ya eres salvo por la obra de Cristo, quiere que creas mentiras acerca de Dios, del dinero, de la familia, del matrimonio, de los hijos. ¿Qué mentiras has creído? Entonces, mi aplicación para todos nosotros es llenémonos de la verdad de la palabra de Dios para que la verdad limpie nuestra mente de las mentiras y nos proteja de no creer más mentiras. Segundo lugar, veamos las mentiras sobre la buena creación de Dios. Habían mentiras particulares en la iglesia de Éfeso y estas mentiras son como zombies, nunca mueren. Nunca mueren. Ahí están presentes por todas partes hoy. ¿Qué mentiras estaban predicando estos hipócritas mentirosos en Éfeso? Versículo 3. Dice Pablo, esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. ¿Qué estaban enseñando? Estaban prohibiendo el matrimonio y estaban prohibiendo ciertos alimentos. Estaban prohibiendo el matrimonio y prohibiendo ciertos alimentos. Y este pensamiento viene de un error que podemos llamar dualismo, que dice el espíritu es bueno, la materia mala. Estas personas creían que todos los apetitos relacionados con el cuerpo eran malos y debían ser arrancados, desarraigados, incluidos los deseos normales del sexo y de la comida. Otra vez, quiero aclarar, como hace un rato, no es pecado quedarse soltero, ni quitar de la dieta ciertas comidas. No es malo. No es pecado. El problema es hacer de esto la norma de que estás bien con Dios o contigo mismo. Ese es el problema. Es como decir, voy a comer puro aguacate orgánico. Y cuando llegues a la presencia de Dios, ¿por qué puedes entrar al cielo? Porque comí puro orgánico. Puro orgánico comí. Dios no acepta gente por comer orgánico, por comer o no comer tocino, por comer o no comer ciertas comidas, por casarse o no casarse. Dios no acepta a la gente en base a eso. Tú tienes que presentarte delante de Dios y decir, yo puedo estar en tu presencia por siempre porque tú prometiste que los que creían en Jesús como su Salvador
Eran perdonados de todos tus pecados y parte de tu familia. Esa es mi única esperanza. Mi única esperanza es Cristo, no una dieta o negarse a algún placer. Los maestros en Éfeso, los falsos maestros en Éfeso, creían que la salvación o la relación con Dios se obtiene por abstinencia de algunas cosas. En otras palabras, para ellos la salvación se ganaba por no hacer ciertas cosas. Ellos prohibían el matrimonio, prohibían consumir ciertos alimentos para buscar, escucha, la aprobación o aceptación de Dios. Entonces, en cierto sentido, ellos eran como más que otros por no casarse o por su dieta. Como hoy en día, ¿cierto? Soy más que tú por la dieta que tengo. Eso es tratar de ganar la salvación por medios externos. Y eso es típico de la religión falsa. Eso es típico de la religión falsa. Si tú encuentras una religión falsa, busca por ahí y te va a decir, no comas esto, no comas lo otro. Para agradar a Dios. O liberarte de ciertos pecados, como el señor Kellogg, ¿cierto? Él pensaba que podía hacer que la gente tuviera menos pecado sexual al dejar de comer carnes y comer hojuelas de maíz insípidas. ¿De verdad? Y quizás tú digas, Daniel, pero por supuesto que ese hombre Kellogg va a pensar así, si eso fue en 1894 y nosotros somos una sociedad muy tecnológica, científica y avanzada. Por supuesto que nosotros no pensamos así, ¿cierto? No tan rápido, mi querido Saltamonte. Dime eso en la Cuaresma. A ver, dime eso en la Cuaresma. ¿Qué pasa en la Cuaresma? El buen Robert, ya no puede decir que chille, porque no hay carne. Puro pescado y camarón. ¿Por qué? Porque muchas personas en toda esta gran República Mexicana piensan que dejando de comer carne roja van a agradar a Dios. Pues esas mentiras siguen por ahí flotando por todas partes, ¿cierto? Siempre hay personas que creen que estarán bien, que tendrán paz con Dios, consigo mismo, evitando ciertas cosas externas. Ignoran que su problema no es externo, es interno. Es su corazón que no los deja en paz por su pecado, porque están separados de Dios. Ese es el problema. Ignoran lo que Jesús dijo en Marcos 7. No es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, porque eso sale por la letrina. Es lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. Del corazón vienen los malos pensamientos y las ofensas y los pleitos y las palabras. Señor Kellogg, por favor, no me haga comer toda la vida hojuelas insípidas. Deme a Cristo mejor, porque Cristo cambia el corazón y cambia los deseos sexuales. El problema del ser humano no es externo, es interno. Ya vimos al señor Kellogg, que es un tema de comida. Veamos un ejemplo de la historia sobre el sexo y el matrimonio. En la era medieval, la Iglesia Católica Romana publicó unos libros titulados Libros Penitenciales. En esos libros se decía que las parejas casadas no podían tener relaciones sexuales, escucha, 40 días antes de la Navidad, porque era una fecha sagrada. O sea, 40 días de cero, antes de Navidad. 40 días antes de la Cuaresma o de la Pascua. 8 días después de la Pascua. 8 días antes de Pentecostés. Todos los domingos del año, 52 días. Todos los miércoles del año y todos los viernes del año. 104 días ahí. Antes de la comunión, durante todo el embarazo, durante toda la lactancia, después del parto, 30 días, y durante el periodo de la mujer, estimando un total de 270 a 280 días al año. Parejas, cero intimidad sexual, cero. Entonces solo quedaban como unos 85 días, 90 días al año. Yo me imagino al pobre muchacho, 22 años recién casado, que le pasan esos libritos penitenciales. Y entonces, ¿para qué me casé? Y aquí otra vez tú puedes decir, eso era de la era medieval, Daniel.
Esa gente retrasada que pensaba así, nosotros no, somos más avanzados. No tan rápido. En la Iglesia Católica Romana, hoy, los sacerdotes y las monjas no pueden casarse. Les prohíben el matrimonio. Por diferentes razones. Según ellos, teológicas e históricas, pero lo único que puede decir Pablo aquí es, si tú prohíbes el matrimonio, tu doctrina es doctrina ¿de qué? De demonios. Eso es lo que está haciendo esta gente. Doctrinas de demonios. Y tú me dices, Daniel, ¿qué tienes con la Iglesia Católica Romana? Pues realmente podemos hablar de otras religiones del mundo, que también tienen los mismos errores. Vamos al oriente. El budismo, por ejemplo, tiene dos ramas básicas el budismo, pero ambas ramas, como ambas denominaciones o tradiciones, pudiéramos decir, creen o aceptan las 4 verdades nobles, por un lado, y en segundo lugar, el sendero de los 8 caminos. ¿Cuáles son las 4 verdades nobles? Bueno, la primera es que la vida consiste en sufrimiento, que conlleva dolor, miseria, pena y falta de plenitud. La segunda verdad noble es que nada es permanente o inmutable en el mundo. La tercera verdad noble es que la forma de liberarnos de este mundo, que es sufrimiento, es eliminando todo deseo o apetito por lo temporal. Y la cuarta verdad noble es que el deseo puede ser eliminado siguiendo el sendero de los 8 pasos. Entonces, ahí está otra vez. Elimina tus deseos. No puedes desear nada de este mundo. Incluyendo temas sexuales o de dietas, alimentación. ¿Y cómo Dios llama a estas religiones? Doctrinas de demonios. Hermanos, es tan claro. Es tan claro, es tan obvio, es tan evidente. O sea, ahí está. Si prohíben casarse y prohíben ciertos alimentos, ¿qué son? Doctrinas de demonios. Y es tan claro, pero gente que dice que cree en la Biblia, prohíbe casarse y prohíbe ciertos alimentos. La verdadera devoción a Dios no comienza con negarse ciertas cosas externamente, sino con que Cristo cambie el corazón del ser humano. Para las religiones falsas, el hombre alcanza paz personal o paz con Dios por sus propios medios, pero el Evangelio nos dice que el ser humano alcanza la paz con Dios y la paz en su corazón por la obra de Cristo Jesús, por la obra de otro. Lo que hizo Cristo en la cruz es suficiente. Irrelevante de tu dieta. Irrelevante de tu estado civil. Lo que hizo Cristo Jesús en la cruz es suficiente. En Marcos 7, Jesús declaró limpios todos los alimentos. Volvió a enseñar esto en Hechos 10, cuando Pedro tuvo una visión. Y había en una sábana que bajaba del cielo todo tipo de animales. Y ahí estaba un puerquito mal puesto por ahí. Y Dios le dijo, Pedro, mata y come. No, porque yo no he comido nada como uno inmundo. Y Dios le dijo, no llames lo que yo he creado como uno inmundo. Dale, Pedro, las carnitas de Michoacán, con todo. Y luego reafirmó lo mismo a través de Pablo, 1 Corintios 10, 23 al 33. Hay razones de salud, cosas físicas, alergias, propensidades del cuerpo de ciertas personas que les evitan comer ciertos alimentos. Y está bien. No hay problema ni pecado en eso. El problema es rechazar el alimento por razones espirituales. Si a usted no le cae bien la carne de res o de cerdo, pásesela ahí. Tiene al lado. Usted cómese sus taquitos de camarón o de pescado y todos en paz nos abrazamos, mis hermanos. Si usted anda en dieta, tráigase sus lechugas, su espinaca y alégrese con sus hermanos que tienen ahí un tocinito en su plato.
La vida del cristiano no depende de comida o bebida. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. 1 Corintios 8:8. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Me encanta cómo lo dice Douglas Wilson. Dice, el pecado nunca está en la comida porque Jesús declaró limpios todos los alimentos. El pecado está siempre en el pecador. Esto significa que podemos pecar con la comida, pero no podemos pecar por la comida. Aplicación. Hermanos, yo he visto gente en la cuaresma que no come carne roja, pero está borracho y le gritan a su esposa y comete adulterio. Es más fácil dejar de comer carne roja por unos días al año que tratar con las cosas más horribles de nuestro corazón, ¿cierto? Hermano, es mucho más fácil dedicarse a cosas externas. Incluso tú puedes estar aquí hoy por dedicarte a cosas externas. Pues voy a la iglesia y el resto de la semana vivo como yo quiera. Cosas externas, pongo mi cuerpo en cierto lugar, estoy bien con Dios, me voy a hacer lo que quiero. Dios no quiere eso. ¿Sabes lo que quiere Dios? Cambiarte tu corazón desde adentro, desde lo más profundo de tu ser. Y eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que hace el Evangelio. Cuando una persona cree en Jesús, la Biblia dice que es nacida de nuevo. Es una nueva criatura. Tiene nuevos deseos. Tiene nuevos anhelos. Ahora ama a Dios. Está en paz con Dios. Y tiene paz dentro de su ser. Una paz que nada en este mundo te puede dar. Solo Cristo. Si tú no crees en Jesús, yo te invito. Él dijo, vengan a mí los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. ¿A quién le dijo esas palabras Jesús, mis hermanos? A gente que estaba cansada de tratar de ganarse su salvación con sus obras. A gente que estaba cansada de tratar de estar bien con Dios, de tratar de tener paz en su interior. Y Jesús le dijo, ven a mí, yo te voy a dar descanso, descanso verdadero. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús. Veamos entonces, mis hermanos, en tercer lugar, las verdades sobre la buena creación de Dios. Vimos en primer lugar el origen de las mentiras, en segundo lugar las mentiras mismas, en tercer lugar las verdades sobre la buena creación de Dios. Versículo 4, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Entonces, ¿qué estaban haciendo los falsos maestros? Diciéndole a Dios mentiroso. Dios es mentiroso, porque hay cosas que tú no tienes que comer para estar en paz con Él. Pero Dios dice, no, yo todo lo he creado. Éntrale. Disfrútalo. Y esto debe ser liberador para muchos hermanos, para muchas mujeres debe ser liberador. La comida, Dios no la hizo para que fuera una carga para ti, un estrés de estar contando calorías. La comida Dios la hizo para que tú te sientes a tu mesa con tu familia, con tus hermanos, con tus hermanas, agradezcas a Dios, la disfrutes y te sacies. Muchas personas, especialmente las mujeres, viven en una relación enferma con la comida. Y básicamente le han creído al mundo y no le han creído a Dios. Dios hizo todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Tú te has puesto a pensar en la variedad de comidas que Dios hizo? Él pudo haber hecho puros nopales. Todos a comer nopales. Desayuno, comida y cena, nopales. ¿Quiere un tentempié, un refrigerio? Pues, entre al nopal. Entre al nopal. Hasta los más encantados con los nopales, llegaría el punto de decir, ya no quiero nopales. ¿Cierto? ¿Por qué hizo Dios tanta variedad? Y comidas picantes, y café, y té. ¿Por qué? Para que las disfrutemos, mis hermanos. Para que las disfrutemos. Esto no hace a un lado el dominio propio.
que es fruto del Espíritu, Gálatas 5. Esto no hace a un lado los problemas de salud que nosotros podemos llegar a tener, porque vivimos en un mundo quebrado y nuestro cuerpo siente los efectos de eso. Esto no quiere decir que no visitas a tu médico. No, hermano, ve con tu médico, ve con un nutriólogo, nutricionista. Busca una dieta que funcione para ti, para tu metabolismo, para cómo funciona tu cuerpo. Está bien, mis hermanos, pero disfrutemos la comida para la gloria de Dios. Señor, Padre, estoy aquí enfrente de este bistec y yo me lo voy a comer para tu gloria, Señor. O usted puede decir, Señor, estoy enfrente aquí de esta ensaladita, Dios, para tu gloria. Una cucharadita de aceite de oliva, para tu gloria, Señor. Está bien, mis hermanos. Todo lo que Él creó es bueno y nada es de desecharse. Dios creó el matrimonio y es bueno. Hermanos, una aplicación. Vayan y tengan relaciones sexuales con su esposa, con su esposo. Esta aplicación está fácil de seguir, ¿cierto? Para la gloria de Dios. ¿Por qué no? Y en su casa, que este tema no sea un tabú. Enséñele a sus hijos usted. ¿Por qué Dios creó el sexo? ¿Por qué Dios nos hizo seres con órganos sexuales? ¿Por qué? Y esos órganos tienen para dar placer al ser humano. Dios pudo habernos hecho con órganos que no dan placer. ¿Por qué nos hizo con órganos que sí dan placer? Para que lo disfrutemos, mis hermanos. Dios creó el matrimonio, es bueno. Dios diseñó las relaciones sexuales dentro del matrimonio, son buenas. Si usted no está casado, absténgase. Y así le da gloria a Dios. Pero si usted está casado, gloria al Señor. Si estás en pecados sexuales de fornicación, adulterio, pornografía, masturbación, arrepiéntete. Ven a Cristo, ahí hay perdón para el peor de los pecadores, el que esté hundido más profundo en el pozo. Pero este no es un llamado para que tú te vayas a pecar diciendo, bueno, Dios me va a perdonar. Este es un llamado para que te arrepientas. Y el arrepentimiento es un cambio de dirección total en la vida. Donde le das la espalda al pecado y tu rostro a Dios y caminas con Él, disfrutando su buena creación dentro de sus límites. Dios creó la comida y la comida es buena. Así que vamos y la disfrutamos. De nuevo cito a Douglas Wilson, dice, la comida fue dada por Dios para darnos una ocasión frecuente de alegría, gratitud y compañerismo. Y muchos de nosotros la hemos convertido en una oportunidad frecuente para el miedo, la vergüenza y la culpa. Dios es un buen padre. Los padres dan cosas buenas. El mundo es el restaurante de Dios y el menú es enorme. Las botellas en el centro de cada mesa del restaurante de Dios están llenas de justicia, paz, alegría y acción de gracias. Es una salsa especial y va con todo. Me encanta. Comamos para la gloria de Dios, mis hermanos. Y otra vez, esto no significa que, bueno, Dios hizo la creación para que hiciéramos bebidas alcohólicas, pues vamos y disfrutemos, ¿no? Hermanos, todo esto tiene que leerse en el contexto de toda la revelación de la Biblia. Y Dios dice en otras partes de la Biblia que no nos emborrachemos. Dios dice en otra parte de la Biblia que nada tenga dominio sobre nosotros, que no nos dejemos controlar por nada. Ni por el tequila, ni por el chocolate, ni por los Doritos, ni por nada, mis hermanos. Yo no me voy a dejar controlar por eso. ¿Y cómo demuestro que yo no soy controlado por eso? Pues poniéndolo a un lado, diciendo no. ¿Otro brownie? No, gracias. ¿Otra coquita? No, gracias. Porque eso no me domina. Cuando algo te domina, es pecado para ti entonces. Cuando tú no puedes decir que no, es pecado para ti. Cuando ya estás satisfecho y no puedes decir que no y te tienes que atascar, eso es pecado para ti. La glotonería es pecado, mis hermanos. La gula es pecado. Falta de dominio propio es pecado. Los excesos son pecados. Ser dominado por las cosas es pecado. Y Pablo no está negando todas esas verdades.
que escriben otras cartas y están en otras partes de las Escrituras. Juan Calvino dice, no puede haber acción de gracias sin sobriedad y templanza o dominio propio, porque la bondad de Dios no es verdaderamente reconocida por quien abusa de ella con maldad. O sea, no es que nosotros nos vamos a ir de aquí, ¿cierto? Y vamos a abusar de la bondad de Dios, porque eso no glorifica a Dios. Pero cuando tú estás honrando a Dios, tienes dominio propio, no eres glotón, no estás cayendo en el pecado de la gula y no pecas de las 25,000 maneras que se puede pecar con la comida. Hermano, échate tu banquete. Sí. Igual con el tema del matrimonio, Dios lo creó. El problema del ser humano no es el matrimonio, no es la comida. El problema del ser humano es el corazón. Y Cristo cambia el corazón. Y cualquier religión que te niegue los buenos placeres y deleites que Dios ha puesto en su creación es doctrina de demonios y tiene que ser rechazada. Y cuando creemos en Cristo, Pablo nos dice que todo esto Dios lo creó para que nosotros, por la palabra, por la verdad de Dios y la oración, lo santifiquemos y lo disfrutemos con acción de gracias. Así que, hermanos, con libertad, avancemos, transformados por la obra de Cristo en nuestros corazones y disfrutemos de la buena creación de Dios. Hasta que Cristo venga y haga todo nuevo. Nuevos cielos, nueva tierra. ¿Y saben lo primero que va a haber en esos nuevos cielos y nueva tierra? Una boda y un banquete. Y estaremos festejando con Cristo por toda la eternidad. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por Jesús, tu Hijo. Gracias porque Él vino a liberarnos de nuestro problema principal, que era nuestro corazón pecaminoso. Padre, que nadie aquí se engañe de que su problema está fuera de Él, sino que todos sepan que su problema está dentro, pero que Cristo puede limpiarlos de sus pecados, perdonarlos de sus pecados, cambiarles su corazón y ponerlos en paz contigo. Padre, que no nos creamos las mentiras de Satanás, Señor, sino que creamos tu verdad revelada en tu palabra para tu gloria. En el nombre de Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.